Hola y bienvenidos. Este es el video número 11 en esta serie sobre Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 6 al 8. Como siempre digo, en específico, estamos estudiando todo en su contexto. Entonces estamos ahorita hablando sobre versículo 3, donde Pablo nos avisa de la iglesia apóstata. Este es apostasis, los que caen lejos de la verdad. Y quiero enfatizar, porque ya tenemos unas semanas hablando sobre la apostasía, no estamos hablando de ateos que están atacando a los creyentes. Estamos hablando de supuestos creyentes atacando a la verdadera eclesía, la verdadera gente de Jehová. Este es muy importante. Algo que miramos y vamos a estudiar Apocalipsis 17 el día de hoy, y quiero mostrarles ahorita en el principio, en el versículo 6, dice: y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, este es Juan explicando esto, quedé maravillado con gran asombro. ¿Por qué? Porque Juan en su día estaba mirando que los paganos estaban atacando a la iglesia. También estábamos mirando a los fariseos y saduceos atacando a los verdaderos creyentes. Pero en su visión estaba mirando lo que parecía la eclesía, pero no era la eclesía. Miraba esta gran prostituta atacando a los verdaderos creyentes. Y vamos a platicar mucho sobre esto, pero es muy importante enfatizar esto, que lo que estamos mirando cuando hablamos de la apostasía, estamos hablando de los que se dicen que creen, actúan como creyentes, pero son, como Pablo dijo, vienen vestidos de luz, son ministros de Satanás, ministros de la verdad, vestidos de luz. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidarnos. He hablado mucho sobre este asunto, pero bueno, primero vamos a empezar por hablar con nuestro Padre y después vamos a ver un poco a profundo Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ver todos los versículos del 1 al 17 y comparar partes de esto con lo que miramos en Deuteronomio 28. Entonces, y les voy a mostrar la razón que estamos mirando Deuteronomio 28 en el contexto de Apocalipsis 17. Pero primero vamos a hablar con nuestro Padre. Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra, tener estas palabras en nuestras manos para poder ver, Padre, tus propósitos para este mundo, las cosas que revelaste a tus profetas en el antiguo pacto, tus discípulos en el nuevo pacto, aquí a Juan, todo para nosotros aquí en 2024, para estudiarlo y ver y estar preparados para el fin. Lo que nosotros sabemos que no está muy lejos en el futuro, y pedimos, Padre, las fuerzas para quedarnos firmes en este camino mientras que el mundo está caminando en caos, que está cayendo. Y lo que estamos mirando hoy en día, no puedo imaginar cómo fue durante el diluvio. Si fue tan malo en el diluvio, que mataste a millones de personas, no podemos estar lejos del día cuando viene el Señor para destruir toda la impiedad y establecer su reino literal aquí en la tierra, cuando viene y pone sus pies sobre la tierra. Y Padre, esperamos este día con mucha emoción, con gran gozo,
y esperanza. Pero Padre, ayúdanos a quedarnos firmes hasta el fin. También ayúdanos a entender tu palabra por medio del Espíritu que has depositado en los suyos, para poder ver con los ojos que nos has dado y oír con las orejas que nos has dado, para poder entender tu palabra y oír la voz del Espíritu hablándonos mientras que estamos estudiando. Te damos gracias. Guíanos ahora en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Como dije, estamos en Apocalipsis 17. Voy a leer del 1 al 17 y dar unos comentarios sobre lo que estamos mirando aquí. Lo que es una visión de Juan. Dice en el versículo 1, y vino uno de los 7 ángeles. Recuerden, cuando hablamos de ángeles, la palabra angelos en el griego habla de mensajeros. Entonces, estos son mensajeros de Jehová que están trayendo las copas y las trompetas y los hoyos para pues proclamar sobre la tierra la ira de Jehová, la venganza que él va a tomar contra toda maldad, contra todos sus enemigos aquí en la tierra. Y aquí miramos 7 mensajeros que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome, ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera. Recuerden, este es el propósito de estos mensajeros aquí en el libro de Apocalipsis. Van a mostrar aquí la condenación de la gran ramera. Esta palabra ramera, cuando la miramos en el griego, quiero mostrarles por el griego esta palabra, porque la palabra viene de número 4204, es porné, quiere decir figurativamente idolatría ramera, pero viene de 4205. La palabra es pornos, y pornos viene de pernemai, y este es vender, es prostituto, varón como venal, por analogía, fornicario, libertino, fornicario y fornicario. Y entonces aquí estamos hablando de la gran ramera, que es una prostituta que ha fornicado con el mundo. Recuerden, cuando miramos esto en el antiguo pacto, es Israel, gente de Jehová, que está fornicando con el mundo. Aquí en el Nuevo Testamento, en las visiones de Juan, estamos hablando de los supuestos religiosos, supuestos creyentes que están prostituyéndose al mundo, vendiéndose al mundo. Entonces, cuando entendemos esto, podemos ver lo que Pablo dijo, que las cosas que tienen que suceder antes del fin es la apostasía y la revelación del hombre de pecado, hijo de perdición. Y aquí estamos mirando la condenación de la gran prostituta ramera, la cual está sentado sobre muchas aguas. Y en este mismo capítulo va a explicar lo que son las muchas aguas, pero les voy a decir aquí al principio, estamos hablando de muchas gentes, muchas naciones. Recuerden, lo que miramos en Apocalipsis es figurativo. No estamos mirando cosas literales. Entonces, este es muy importante, porque hay los que quieren traducir lo que miramos en Apocalipsis literalmente, y así están perdiendo el mensaje de las visiones que Juan tuvo. Dice sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, hablando de la gran ramera, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces miramos
la influencia de la gran ramera sobre el mundo. Entonces me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Voy a hablar de esto brevemente aquí, pero un poco más adelante. Cuando miramos las cabezas, va a hablar sobre esto que son 7 montes. Estamos hablando de 7 gobiernos, 7 reyes encargados de estos reinos, y entonces, y 10 cuernos. Aquí estamos hablando, y lo vamos a ver en Deuteronomio 28, estamos hablando de las 10 tribus de Israel que se entregaron su poder al mundo. Este está explicado muy bien en Deuteronomio 28. Lo menciono ahorita en caso que no llegamos a Deuteronomio 28 en este video. Muy bien. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Entendemos que púrpura en aquellos tiempos era algo muy fino, que los ricos llevaban, colores de púrpura, porque lo sacaron de un animal del mar y fue muy costoso usar esto como una tinta. Y entonces, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de sus fornicaciones. Entonces miramos que la apariencia de ella es muy bonita, algo muy preciosa en los ojos de todo el mundo. Recuerden, otra vez, estamos hablando de la iglesia apóstata. Dice, en su frente un nombre escrito: Misterio Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces miramos aquí que es madre sobre todos. Quiero mencionar, aunque sí habla de la Iglesia Católica Romana, pero no solamente la Iglesia Católica Romana. Recuerden, de la Iglesia Católica Romana tenemos bautistas, pentecostés, tenemos, bueno, no voy a nombrar todas las denominaciones, pero todas las denominaciones han salido de la Iglesia Católica Romana. Y entonces cuando hablamos de esto, piénsalo por un momento. La Navidad, la celebración pagana de Asherah, ha salido de este tiempo en Roma en la tercera época, cuando fue entregado a la iglesia, cuando Constantino la trajo esta celebración dentro de la iglesia. Y todas las iglesias hoy en día, bueno, casi todas, están celebrando este festival pagano. Igual con la Semana Santa. Es otro festival pagano, que es un tiempo de celebración de Ishtar. Es muy importante recordar esto porque lo miramos en muchas denominaciones hoy en día que se consideran denominaciones cristianas, pero están celebrando estos festivales paganos igual como la Iglesia Católica Romana. Junto con esto, el bautismo en agua, la celebración de la Santa Cena, todo sale de ella, la Iglesia Católica Romana. Y muchas iglesias, denominaciones cristianas, están celebrando lo mismo. Casi no hay nada de diferente entre la una y las otras. Muy importante recordar esto, porque muchas veces lo olvidamos. Vi la mujer, entonces,
madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Entonces estamos hablando de la religión de Babilonia. Recuerdan, en Génesis capítulo 11, versículo 4, dijeron, hagámonos un nombre. La palabra nombre en el hebreo es Shem, el mismo Shem, hijo de Noé. Y este nombre quiere decir autoridad. El hijo de Noé, Shem, Dios dijo, Shem es su siervo. Entonces tenemos el Shem, autoridad de Jehová, y en Génesis 11:4 tenemos los hombres deseando establecer su propia autoridad. Lo que miramos en el mundo hoy en día, nada ha cambiado. De hecho, nada ha cambiado desde el jardín. En el jardín vino Satanás engañando a la mujer para establecer su propia autoridad. Y esto lo vamos a ver cuando llegamos un poco más adelante aquí en Apocalipsis 17. Pero quiero leer algunas cosas de David Guzik en cuanto a Babilonia. Dice, como sistema religioso, Babilonia llegó a ser antes del cristianismo, pero en una imitación satánica anticipó la venida del verdadero Mesías. Recuerden, todo lo que Satanás hace es una perversión de la verdad. Entonces, cuando hablamos de la verdad y la apostasía, miramos que la apostasía es una desviación de la verdad. Y miramos, como dije en el principio, Pablo dijo que Satanás viene vestido de luz y sus ministros también. Entonces, no es que se parece tan diferente, no es como están proclamando que Satanás es Dios. Están llegando diciendo que Cristo es el Mesías, que Dios es el Padre, pero dentro de lo que están proclamando, están mezclando muchas mentiras. Y entonces toda la palabra está diluida y entonces llega a ser una perversión de la verdad. Entonces, miramos aquí, voy a seguir leyendo. Es una imitación satánica, anticipó la venida del verdadero Mesías. De acuerdo con la historia religiosa y la leyenda, la religión babilónica fue establecida por la esposa de Nimrod. ¿Quién es Nimrod? Recuerdan, en Génesis empezaron a construir un torre, un monte, un gobierno que ellos dijeron en 11 versículo 4, hagámonos un nombre. Y el líder de este grupo de personas es Nimrod, un bisnieto de Noé. Fue su esposa. La religión babilónica fue establecida por la esposa de Nimrod, bisnieto de Noé. Y su nombre es Semiramis. Ella era una sumo sacerdotisa de la adoración de los ídolos, y ella dio a luz a un hijo, la cual ella dijo que concibió milagrosamente. Ellos tomaron la historia de Adán y Eva y elevaron a ellos a nivel dioses y empezaron a servir a estos dioses. Recuerdan, Eva es madre de la creación. Y entonces ellos empezaron a venerar y adorar la madre de la creación. Se suena como algo familiar, la madre de Dios. Entonces, obviamente, de esto llegamos a lo que es la doctrina en la Iglesia Católica Romana acerca de la madre de Dios. Todo empezaba aquí en Génesis. Entonces,
Ella era una sumo sacerdotisa de la adoración de los ídolos. Ella dio luz a un hijo, la cual ella dijo que concibió milagrosamente. El hijo llamado Tamuz era considerado un salvador. Muchos antiguos artefactos permanecen, mostrando un tema familiar de la madre Semiramis sosteniendo al infante Salvador Tamuz. Ustedes han visto muchos dibujos de esto, la madre con su bebé en sus brazos. Y entonces dice, la cual era antes del cristianismo. También se dice que Tamuz fue muerto por un animal salvaje y que luego milagrosamente fue, regresó o resucitó a la vida. Baal, el nombre cananita local para el Tamuz babilónico. Entonces, cuando hablamos de Baal en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Tamuz, que era hijo del bisnieto de Noé. Entonces, esta es la leyenda que ha llegado a nosotros, que se puede leer en diferentes libros históricos de los hebreos. Entonces, la Biblia habla mención, o la Biblia hace mención específica de algunas de las características de la religión clásica de Babilonia. Cuando llegamos a Ezequiel 8:14, por ejemplo, Ezequiel protesta en contra de la ceremonia de hacer duelo por Tamuz. En Ezequiel 8:14 dice: me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. He aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Aquí tenemos este nombre. Miramos que las mujeres de Israel están haciendo esto, fornicando con los dioses del mundo. En Jeremías, también Jeremías menciona esta práctica pagana de hacer pasteles para la reina del cielo. En versículo 18 de capítulo 7 en Jeremías dice: los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme, Jehová, a ira. Y entendemos aquí en Jeremías que ellos dijeron: no vamos a hacer la palabra de ti, Jeremías, sino vamos a seguir nuestra propia palabra. Podemos ver la influencia del mundo sobre los judíos. Recuerdan, hablamos de esto cuando hablamos de la apostasía, hablamos de Lot, hablamos de la fuerza o la influencia del mundo sobre los creyentes, pero estamos hablando de creyentes nominales que forman la iglesia apóstata. Entonces, ¿por qué nominales? Estamos hablando de los que nunca recibieron la regeneración de su corazón. Este es muy importante. Entonces, miramos que Babilonia está sentada sobre muchas aguas, que son muchas naciones. Esto lo miramos en el versículo 15. Pero quiero seguir leyendo aquí en el versículo 6. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Como mencioné al principio, aquí Juan está maravillado. ¿Por qué? Porque ellos estaban, cuando recibieron la persecución, fueron perseguidos por los judíos
que no andaban en creencia del Mesías, también por los romanos. Recuerdan, en la primera época, Roma vino bien fuerte contra los cristianos. Pero aquí lo que él está mirando es lo que se parece la iglesia, pero no la es. Y Juan entonces está maravillado con gran asombro que los que proclaman conocer a Dios son los que están persiguiendo a los que son de verdad de Dios. El ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Otra vez, estamos hablando de gobiernos y reyes. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Cuando hablamos de esta bestia que has visto era y no es, estamos hablando de Roma. En la tercera época, Roma como gobierno, como influencia internacional, bueno, en aquellos tiempos, porque no existía lo del occidental, pero tenía influencia sobre todo su mundo, murió a causa de problemas internos. Muchas naciones llegaron a ocupar a Roma y destruyeron a Roma por adentro. Y entonces, en la tercera época, Constantino tomó de la nación Roma y murió, nació de la Iglesia Católica Romana, que quiere decir, recuerden, la palabra católica quiere decir universal. Y si estudian sobre la historia de aquellos tiempos, vinieron todos estos de afuera con sus muchas religiones y estaban atacando el cristianismo y en lo que se llama el edicto de Milán o de tolerancia, es cuando él juntó todas estas denominaciones, religiones en una. Católico quiere decir universal, y él hizo de todos cristianos. Y entonces obviamente no tiene la misma pesa como la verdadera o el verdadero uso de la palabra cristiano, como miramos en Antioquía, los que siguen el Mesías. Entonces introdujo Constantino la iglesia católica romana en la tercera época. Entonces era, no es, y ha de subir del abismo. Entonces dice, la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están, notan esto también, no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es. Entonces aquí lo miramos. Se maravillarán cuando vean la bestia. Esta bestia que es la iglesia apóstata. Entonces, quiero que ustedes, otra vez, quiero leer el versículo 8 una vez más y que escuchen lo que está pasando. Voy a poner esta palabra, la iglesia apóstata que has visto era y no es, ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, el libro de la vida que tiene los nombres de los que pertenecen a Jehová desde la fundación del mundo, el principio
No estamos hablando, obviamente he mencionado esto muchas veces, no es posible hablar de libre albedrío y ver esto y entender que los nombres fueron puestos en los libros desde la fundación del mundo. Este habla exactamente de lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 9, que todo fue decidido desde la fundación del mundo. Se maravillarán cuando ven la bestia, la iglesia apóstata, que era, no es, aunque es. La iglesia de Roma, Babilonia religiosa, misterioso, que murió y resucitó en la tercera época, aunque es. Aunque hay mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes. Recuerden, les dije esto en el principio, sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces miramos que la iglesia apóstata tiene alguna autoridad sobre 7 reyes, que son 7 reyes sobre 7 gobiernos. Entonces, entendemos el poder de la religión apóstata sobre estas 7 cabezas. Son 7 reyes, este es versículo 10. 5 son caídos. Quiero hablar de este sistema de Babilonia que empezaba desde el jardín. Este es muy importante. En el jardín, en Génesis 2:8, vamos a verlo. Génesis capítulo 2, el versículo 8. Porque aquí nos habla de algo muy importante que creo que muchos han brincado o lo han visto por alto, este pasaje de la Biblia sin entender lo que estamos mirando. Déjame explicar. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Entonces estamos hablando de una parte de Edén. Edén fue un lugar bien grande y al oriente plantó un huerto y puso allí al hombre que había formado. Y entonces Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y mal. El huerto como dice, oriente de Edén. Edén era un lugar grande. Miramos aquí en el versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto. El Eufrates es uno de estos ríos, Tigris otro, y entonces salieron de Edén para regar el huerto y de allí se repartía en 4 ramales. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Entonces ya nos está hablando de la grandeza de este lugar que se llama Edén, que tan grande es. Entonces, hablamos de, este es el que rodea toda la tierra de Havila y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y piedra ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Obviamente estamos hablando de un lugar bien grande. Y cuando miramos esto al oriente, si miramos a Edén y donde empezaron estos ríos y miramos al oriente de este lugar, llegamos más o menos donde estaba Babilonia. Entonces, Babilonia, el carácter de Babilonia ha existido desde el principio en el jardín.
El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Entonces, entendemos que este es un lugar grande. Edén fue un lugar bien grande y al oriente de Edén Dios puso un huerto donde puso a Adán y Eva. Y entonces cuando hablamos de Adán y Eva en Edén, obviamente vamos a ir a Génesis 3:6. Génesis 3:6. Y miramos, cuando hablamos de Babilonia en Génesis 11:4, hagámonos un nombre. Vamos a ver esto en el jardín. Dice el versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Aquí el engaño. Ustedes pueden hacer para sí mismo un nombre. Pueden ser sus propios dioses. Todo esto, cuando yo hablo de demonios y digo que es el yo, aquí lo miramos. El serpiente engañando al hombre y la mujer, bueno, aquí a la mujer, diciendo que ella puede ser su propia Dios o diosa y servir a sí misma. Miren lo que miramos. Más sabe Dios que, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Cuando hablamos de la palabra porneía y hablamos de fornicación y hablamos de la palabra idolatría, idolatría viene de dos palabras en el griego que hablan de servir lo que uno ve. Aquí lo miramos. Por eso digo, el gran demonio sobre todas las cosas, como Jeremías 17:9 nos dice, es el yo. No hay algo más malo que el yo. Aquí lo miramos. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, y él comió con ella. Lo que quiero hacer ahorita, vamos a comparar esto con 1 de Juan 2:16. 1 de Juan, capítulo 2, el versículo 16. Porque este habla de lo que es servir a uno mismo. Todo lo que hay en el mundo, este es versículo 16, la concupiscencia de la carne, el yo y sus deseos, la concupiscencia de los ojos, de servir lo que uno ve, y la soberbia de la vida, creer que uno puede ser su propio Dios, no es del Padre, sino del mundo. Entonces, cuando hablamos, volviendo a Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 8, donde estábamos leyendo, entonces aquí miramos que en el jardín es donde empezaba todo esto. Cuando hablamos de las 7 cabezas, que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, entendemos que estamos hablando de 7 gobiernos que han existido en el mundo, donde la mujer, donde dice como en el principio de estos versículos aquí en 17, la misteriosa o misterioso Babilonia. Entonces, obviamente, hablando de la religión de servir al yo, o hagámonos un
nombre. Aquí dice en el versículo 8, lo voy a leer otra vez: la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo donde está obviamente todo lo que es anticristo, toda la doctrina de Satanás, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillarán cuando vean la bestia que era, no es, aunque es. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Cuando miramos esto, hablamos de en el principio, y esto no lo hablo con con autoridad. Es que cuando miramos que 5 son caídos, sabemos cuáles son estos 5. Están bien nombrados en las escrituras, y los voy a decir cuáles son porque los miramos en Daniel 7. Pero hay 2 más reinos que cayeron y no sabemos exactamente cuáles son, pero si usamos la descripción que tenemos en el jardín de lo que sucedió, y miramos a primera de Juan 2:16, entendemos que Babilonia, el carácter de Babilonia es lo que influenció a Eva en el jardín, y es algo que subió del abismo. Obviamente, cuando hablamos del abismo también, abuthos en el griego habla de un lugar de ignorancia, no tiene profundidad. Entonces es algo, metafóricamente habla de ignorancia, y entendemos que Satanás es ignorante del plan de Jehová. Jehová no ha revelado a Satanás su plan. Entonces, cuando hablamos de esto, es lo que miramos en la palabra abismo. Cuando dice, hay mente que tiene sabiduría, entonces Dios obviamente va a abrir los ojos de los suyos para entender estas cosas. Y Juan explica, son 7 montes, 7 gobiernos sobre los cuales se sienta la bestia, la mujer, la apóstata, iglesia apóstata, que empezaba desde el jardín. 7 reyes, 5 son caídos, 1 es, el otro aún no ha venido. Recuerdan, Juan está escribiendo durante la primera época. Entonces, cuando habla de esto, los 5 que sabemos, sin duda, por lo que nos dice en Daniel capítulo 7, es Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y la Iglesia Católica Romana. Entendemos estos 7. Cuando tenemos Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Romano, entonces hablamos de 5 que entendemos de las escrituras sin duda. Pero, bueno, estos 4. El 5 es el Torre de Babel en Génesis 11:4. Miramos como dice aquí. Déjame otra vez, lo voy a aclarar. Son 7 reyes, 5 son caídos. Esto lo entendemos de Daniel. 1 es Roma, otro es lo que vino antes de Roma, es Grecia. Lo que vino antes de Grecia es Medo-Persa. Lo que vino antes de Medo-Persa es Babilonia. Miramos a Nabucodonosor, y su reino fue destruido por Medo-Persa, que fue destruido por Grecia, que fue destruido por Roma. Y cuando habla aquí y nos dice
Uno es. Este fue Roma en la primera época. 5 son caídos, entendemos del Torre de Babel, 11:4, de los otros que miramos en Daniel 7, y cuando dice uno es Roma en la primera época, el otro aún no ha venido. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Juan, en la primera época, todavía Roma tenía poder internacional en esta parte del mundo, porque otra vez no existía el occidental. Pero cuando dice no ha venido, miramos en la tercera época la formación de la Iglesia Católica Romana. Entonces, cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de los 7 y va a perdición. Entonces, cuando hablamos de esta bestia que era, obviamente hablando sobre la iglesia apóstata representada por Babilonia y una bestia, no es también el octavo. Entonces tenemos los 7 y hay otro que sale de estos 7 y va a la perdición. ¿Cuál es este octavo? Bueno, hay muchas opiniones sobre esto. No sabemos por seguro cuál es, pero déjame presentar algo que tal vez puede ser el octavo, que sale de los 7, porque obviamente estamos hablando de un reino poderoso sobre el mundo, un reino que tiene mucha influencia, un rey de un gobierno que tiene mucha influencia sobre el mundo. Cuando hablamos de esto, posiblemente miramos en el mundo el día de hoy que hay una nación que tiene mucha influencia sobre todo el mundo. Es los Estados Unidos. Esperen un momento porque quiero explicar algunas cosas. El capital más fuerte en el mundo ahorita existe en Washington, el Distrito de Columbia. Este es el capital de los Estados Unidos. Cerca de este capital también tenemos las Naciones Unidas. He visto el lugar de este edificio, de este, bueno, es el tamaño casi de un pueblo pequeño, puro concreto, cerrado con malla ciclónica, con alambre de púa, tiene guardias por todos lados, policía. Nosotros cuando fuimos a Nueva York hace unos años, pasamos por este lugar. No es posible acercarse a este lugar sin permiso. Este es el lugar de todas las naciones del mundo. Representantes de todas las naciones se juntan en este lugar. Bueno, a veces 2, 3 veces al año o más. Y hacen decisiones que afectan a todo el mundo. Pero está en Manhattan, en Nueva York, cerca de Washington, Distrito de Columbia. Todo esto está ubicado en una parte central de los Estados Unidos. Y entonces puede ser este lugar. Digo puede ser posiblemente porque quién sabe lo que va a suceder sobre estos próximos años. Pero cuando hablamos de la influencia sobre todo el mundo y dice es también el octavo, es de los 7 y va a perdición, entonces tiene mucho sentido que puede ser esto. Entonces, versículo 12.
Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad para una hora como reyes con la bestia. Voy a terminar aquí porque aquí es donde quiero ir a Deuteronomio 28 y hablar sobre los versículos 16 y adelante. Porque van a ver que Dios dijo a Israel, si ellos siguieron en obediencia, que Él, Dios, iba a hacer huir todos sus enemigos delante de ellos. Pero si no, si desobedecieron, todos sus enemigos iban a llegar contra Israel. ¿Qué estamos mirando hoy en día? Todo el mundo está llegando contra Israel. ¿Qué implica? Que todavía anda en desobediencia, pero no para siempre. Va a haber un tiempo cuando Dios va a abrir los ojos de un remanente de judíos y van a reconocer a Yeshua como su Mesías. Van a creer la verdad. Pero vamos a platicar mucho más sobre esto en el próximo video. Sé que es mucho. Si tengan preguntas, escríbeme en mi email de dsrtrmr@gmail.com. Voy a contestar sus preguntas. Pueden dejar un comentario bajo este video y voy a contestar sus preguntas. Porque sé que es mucho al leer todo esto, entender lo que está sucediendo. Pero importante entender, estamos hablando de una religión apóstata que empezaba en el jardín. La religión de elevar el yo sobre Jehová. Lo miramos en Eva, lo miramos en el Torre de Babel, lo miramos en Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, la Iglesia Católica Romana. Lo miramos en todo el mundo hoy en día y este es lo que va a ir a la perdición. Entonces, hasta el próximo video vamos a seguir hablando de todo esto. Por mientras, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.